que se volvió en una cátedra y qué bueno que la haya encabezado el maestro, el profesor Iván Gatón, con este tema geopolítico tan interesante y que nos incide no solamente a República Dominicana, sino también a ustedes que vienen desde más de 23 países alrededor del mundo a ser parte de este encuentro número 53 de la ICO, con sede en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, bajo el lema Un mundo digital que conecta generaciones y oportunidades. Es de igual manera importantísimo recordarles que gracias a nuestros patrocinadores, este evento se desarrolla en nuestra ciudad corazón. En la categoría Cacique agradecemos a las agencias navieras RANIC, también en la categoría Cacicazgo al Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Yéndonos a la categoría Taíno, contamos con el respaldo del Banco Popular Dominicano, TADUC, Estrella y Tupete Abogados, la Asociación Cibao, Oficina de Abogados y Notaría José E. Reynoso, Indubeca, Colombara Estrategia Legal. Y en la categoría Canoa agradecemos el apoyo de Dominican Watchman, Visit Santiago, Corporación Zona Franca Santiago y la colaboración de Farmacias El Sol. Continuamos con este ciclo de conferencias, con estos encuentros gracias a maestros de la geopolítica, pero también importantes y destacados políticos, empresarios e industriales locales y extranjeros. De la próxima ponencia es importante destacar el perfil y el currículum vitae de nuestro presentador. Él es un destacado empresario español con una amplia trayectoria en el sector textil y un papel relevante de diversas instituciones empresariales. Su vinculación con el sector textil lo llevó a ser nombrado en el año 1996 como presidente de la Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid, ASECOM, cargo que mantiene hasta la actualidad. Luego, en el 2007, asumió la presidencia de la Federación Española de Empresas de la Confección, FEDECON, y entre 2008 y 2012 presidió el Consejo Intertextil Español, CIE. Desde el 2013 lidera la Confederación de Empresas de Moda de España, Moda España, promoviendo la internacionalización y la imagen de la moda española en todo el mundo. En abril de 2018 fue elegido como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, tras más de 16 años como miembro del Pleno de la institución. Desde entonces ha impulsado una etapa de renovación y adaptación a las nuevas realidades del mundo empresarial, enfocándose en la sostenibilidad, digitalización y modernización de la Cámara. En mayo de 2021 fue nombrado presidente de la Junta Rectora de IFEMA y vicepresidente del Comité Ejecutivo. A lo largo de su carrera, el señor Ángel Asensio ha sido un firme defensor de la calidad y el valor añadido en la industria española, promoviendo la sostenibilidad y la internacionalización como los pilares fundamentales para el crecimiento empresarial. Justamente recibimos a nuestro siguiente expositor con el tema Relevo generacional, de la tradición a la innovación. Él es el señor Ángel Asensio y es presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización AICO por invitarme a poder participar hoy en esta jornada, intervenir de esta manera y, bueno, un honor para mí estar aquí en Santiago de los Caballeros, en esta ciudad tan acogedora y que es un honor y un placer, como decía. Hemos visto una ponencia interesantísima del profesor, que me ha parecido muy importante, muy interesante, muy real, ¿no? La vida es una vida de contrastes. La primera parte es interesante, ahora les toca un poquito más dura, que es la mía, lo lamento, pero bueno, porque es lo que me han mandado, que tengo que hacer y es lo que voy a intentar trasladarle de la manera mejor posible que pueda ser. Pero es importante, evidentemente, el tema. Hablaba el profesor de que estamos en un momento de cambio, la geopolítica, como históricamente todos hemos visto, pero esto no es óbice para que nosotros no sepamos defender nuestros valores. Lo decía la tradición cristiana,
y el valor añadido, ¿no?, frente muchas veces al que no vale todo. Yo creo que es importante saber defenderlo. Y tenemos una gran oportunidad en lo que es el mundo de habla hispana, España, Portugal y todo Iberoamérica, en este concepto y en este mundo. Yo siempre digo una cosa, ¿no?, y es: cada vez que usted compra barato, se está bajando el sueldo. Y un país de precios low cost termina siendo un país de salarios low cost. Lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como quiera, y ya sabe por dónde voy. Como decía, es un honor para mí intervenir en este 53 Consejo Directivo y Asamblea Extraordinaria de AICO, y hacerlo en esta tierra tan hospitalaria como es Santiago de los Caballeros. Saludo al presidente de AICO, querido amigo Natalio Mario, un placer y un honor estar aquí, y agradecido de esta invitación. Como decía, me corresponde hablarles de un tema que, como presidente de la Cámara de Comercio, como ciudadano y como propio empresario, preocupado por el futuro de nuestras economías, también es algo fundamental, y lo decía muy bien el ministro Ita esta mañana: la riqueza sale del sector privado, sale de la industria, y especialmente la pequeña y mediana industria, que es más del 90% en casi todos nuestros países del tejido empresarial. Por lo tanto, es fundamental para nuestras economías, es estratégico ese relevo generacional, y es importantísimo cómo transmitir esa tradición que se tiene que convertir en innovación para que nuestras empresas se puedan adaptar indudablemente a algo tan importante y tan necesario como es el cambio de los tiempos. Nuestras cámaras convivimos a diario con el legado, ¿no?, de generaciones de emprendedores que han dado forma a nuestros mercados, a nuestros comercios familiares, talleres, pequeñas y medianas empresas en general, que han sostenido el empleo, aportado estabilidad y han construido comunidad. Normalmente del 70% del empleo de cada uno de nuestros países precisamente está en esta parte del tejido empresarial, en la pequeña y mediana empresa, evidentemente siempre con la importancia y necesidad de la gran empresa, que todas las grandes empresas, las gran mayorías, han empezado siendo una pequeña empresa. La tradición es más que un patrimonio económico, es una forma de hacer las cosas, un compromiso con la cercanía, con la honestidad. Esa tradición ha hecho posible que muchas de nuestras empresas sean centenarias, unas manteniendo la propia tradición, como ha ocurrido en Madrid, y otras sobre una base han crecido, han evolucionado, se han adaptado, han continuado en el mismo sector o incluso han cambiado a otros sectores, pero sigue abierta la empresa, manteniendo el empleo y aportando a la economía. También sabemos que la tradición no puede ser una excusa para la inmovilidad. Indudablemente, si nos mantenemos solo en la tradición y no hacemos la innovación, evidentemente lo que hacemos es que nuestras empresas cada día van perdiendo más competitividad y poniendo en riesgo su empleo, su competitividad y su futuro. Nos enfrentamos a una paradoja, ¿no? Nunca había habido tanta necesidad de continuidad en el tejido empresarial y nunca había sido tan difícil garantizarla. Es un problema porque las iniciativas empresariales están bajando. En España, la mayoría de los jóvenes, en los estudios que se hacen en la universidad, prefieren trabajar en un empleo fijo, estable y, si puede ser, público, antes que montar su propia idea, su propio proyecto y asumir un riesgo. Y eso es un problema. También la natalidad, el descenso de la natalidad, especialmente en Europa, nos afecta de una manera muy importante. Y la situación de un mundo cada día más complejo, más difícil, y en el que muchas empresas, sobre todo en la parte, en este caso Europa, que están perdiendo competitividad, se percibe como una amenaza o como un riesgo el futuro de las empresas. Es algo que entre todos tenemos que cambiarlo y no podemos tirar la toalla. Tenemos que seguir peleando, luchando, porque es el futuro de nuestras empresas, de nuestro empleo y de nuestra sociedad. Eso hace que la edad media del empresariado se haya elevado de manera importante, porque las siguientes generaciones no se están incorporando y los que están primera, segunda o tercera, la que sea, están aguantando mucho más tiempo porque no hay relevo detrás. Eso eleva la edad y eso lo que hace es que no se complementa con las nuevas generaciones, con la fuerza y la importancia, la innovación junto con la experiencia tan importante y como históricamente se había producido. Otras también porque no existe un plan de traspaso, o porque la brecha entre generaciones parece demasiado grande para superarse. Una brecha que no solo es tecnológica, es de valores, de forma de trabajar, de visiones sobre el negocio y sobre la vida. Pero también esto debe ser una oportunidad para el diálogo y la complementariedad. Las cámaras, evidentemente, debemos jugar un papel decisivo para ayudar a facilitar ese relevo, identificando situaciones críticas, formando nuevas generaciones y acompañando a los procesos de transición. No se trata solo de que unos se vayan y otros lleguen. El verdadero reto es lograr que el relevo sea también
una renovación, como ha sido siempre históricamente. Las nuevas generaciones llegan con otra mirada, dominan lo digital, valoran la sostenibilidad, exigen propósito, quieren ser parte de algo que tenga sentido, y eso no es una amenaza, es una oportunidad para que las empresas que sepan integrar ese talento sin perder su esencia, lo que hacen es tener un futuro garantizado. Lo que logra se transforman, cambian su modelo de negocio, se abren a nuevos mercados, renuevan sus equipos y su relación con la sociedad. Existen ejemplos exitosos, herederos que se introducen innovación en empresas tradicionales, alianzas entre generaciones para rediseñar marcas, procesos de digitalización que nacen de la escucha activa entre padres e hijos. Todo esto es posible cuando se pasa del miedo al diálogo. Más allá de estructuras y cifras, el relevo generacional implica también una transmisión de cultura empresarial, de una manera de ver la empresa, las relaciones humanas y el papel que juega el empresariado en la sociedad, que no en todos los momentos ni en todas las sociedades es el más adecuado. Muchas veces se ve, en algunos sitios se ve como el lobo a batir, la vaca a ordeñar, y pocas veces se ve como el caballo o la mula que tira del carro. No se trata de imponer un estilo, sino de construir una identidad compartida, que la nueva generación conozca el porqué de las decisiones tomadas en el pasado, pero también tenga la libertad y la confianza para tomar decisiones nuevas. Ahí es donde está la experiencia con la innovación, con las nuevas formas de vida, que evidentemente tienen que ser nuestras empresas parte de las nuevas formas de vida, porque es lo que nos van a demandar los consumidores. Y que haya continuidad, pero también evolución. Este proceso requiere escucha activa, humildad, curiosidad y un liderazgo que sea más inspirador que autoritario. Han cambiado las formas de la jerarquía y hay que saber adaptarse, entenderlo, porque si no, no va a funcionar. Un liderazgo, por eso, que reconozca que el mundo ha cambiado, pero que la esencia del valor empresarial, que es crear, servir, generar empleo, sigue y seguirá vigente. Es, evidentemente, la esencia de una empresa. Somos empresarios porque invertimos, arriesgamos, queremos ganar dinero, pero como empresarios creamos empleo y somos conscientes que es parte de nuestra actividad y de nuestra responsabilidad. En palabras del profesor Xavier Marcet, las empresas que saben conjugar la experiencia con la frescura son las que sobreviven, porque gestionan el tiempo que pasó, el tiempo en el que vivimos y el tiempo que viene. Por primera vez en la historia reciente, nuestras empresas conviven hasta 5 generaciones diferentes. Los nacidas en la década de los 60, que en España somos los baby boomers, la generación X, los millennials, la Z e incluso los más jóvenes de la generación alfa, que trabajan en prácticas y formación, incluso en algunos consejos de administración y empresas familiares. También podemos ver a representantes de generación silenciosas, nacidas antes del 50, con los que nos encontramos conviviendo en ocasiones hasta 6 generaciones. Este fenómeno representa un reto de gestión inédito, como señalan consultoras como Grant Thornton o Comunicas en sus estudios al respecto. Las organizaciones deben identificar, diferenciar y combinar cualidades, aspiraciones y aptitudes muy distintas entre cohortes laborales, todo ello en un contexto de transformación acelerada marcada por el cambio tecnológico, la redefinición de la globalización y el imperativo de la competitividad internacional. El profesor hablaba de la globalización, pues cuando llegó Colón a estas tierras, que ya la habían inventado los romanos antes de Cristo. La globalización es parte de nuestro proceso, de nuestra vida como empresa y empresarios, pero evidentemente con un orden y con un equilibrio, y volviendo a lo que decíamos al principio, con reciprocidad. Si tenemos unos acuerdos, unas normas de respeto laboral o de los productos, cuando se importan productos de otros países, estos tienen que tenerse a la misma normativa, por eso exigimos siempre reciprocidad. Factores como la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la ciberseguridad o la conciliación personal laboral exigen empresas flexibles y resilientes, pero esa adaptación sucede justo cuando muchas compañías aún están superando muchos de los efectos de la pandemia. Enfrentan amenazas como el aumento de costes, lo que reduce sus márgenes, y la escasez de talento especializado. Esa reducción de márgenes por la subida de la presión fiscal, que afecta especialmente a la pequeña y mediana empresa, por la subida de los costes laborales. En países como España, lo que cobra el trabajador es la mitad de lo que gana, porque la otra mitad se lo lleva el Estado. Eso
es un problema gravísimo. Si hablamos que eso es el 50%, hay que añadir a eso que ese empleado luego echa gasolina, paga impuestos, compra comida, paga impuestos, compra textil, paga impuestos, viaja, con lo cual se va a un tanto por ciento muchísimo más alto. Según se van estrechando los márgenes de las empresas, por esos costes sociales, por esa presión fiscal y por los costes de las materias primas en general, y no puede repercutirlo en el precio del producto final, eso lo que ocurre es que va poniendo en peligro la viabilidad de la empresa. Primero repercute en la caída de puestos de trabajo de esa empresa para bajar los costes y después termina, si sigue estrechándose, poniendo en peligro o cerrando esa compañía con la repercusión que tiene en el empleo, en la sociedad y en el futuro de esa comunidad y de ese país. Las actitudes también difieren. Mientras los baby boomers valoran la estabilidad laboral, mi generación y el presencialismo, las generaciones más jóvenes apuestan por modelos híbridos, movilidad, formación continua e incluso interrupciones laborales para reinventarse. Es algo que sabemos que tenemos que convivir con ellos. Hay a veces, y a mí el primero, que me cuesta y no lo entiendo, pero es parte de la realidad y es el mundo que viene. Hay que gestionarlo y, por supuesto, equilibrarlo. No es todo de un lado ni del otro. En este contexto, el mentoring intergeneracional se vuelve crucial para retener experiencia y a la vez imponer innovación. Presido, aparte de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, la Fundación Universidad Empresa, que está aquí su vicepresidente ejecutivo, donde estamos trabajando permanentemente con el talento de los jóvenes. Conocemos muy bien esas sensibilidades, esas aspiraciones, esas ganas que tienen sí, de incorporarse al mundo laboral, pero con esta nueva forma de entender la relación entre la vida personal y el mundo laboral, y evidentemente hay que buscar ese equilibrio, gestionarlo, porque sí o sí es el futuro que tenemos por delante. Y evidentemente con este talento, con las nuevas generaciones, también es fundamental para que nuestras empresas se adapten a las nuevas tecnologías, al futuro, y a ser evidentemente a través de las nuevas tecnologías y ese nuevo talento más eficientes / más competitivas. Gestionar esta diversidad requiere una estrategia consciente del capital humano que combine la veteranía con la frescura y que adapte los equipos al mercado y a los nuevos hábitos del consumidor. La formación continua, el reciclaje profesional y el diseño de entornos inclusivos no son un extra, sino una necesidad, y aquí las cámaras debemos jugar un papel tractor facilitando el acceso a las pymes a estos recursos, promoviendo programas formativos adaptados a todas las edades y generando cultura empresarial compartida. El relevo generacional también tiene una dimensión territorial. En muchas zonas rurales, el cierre de una empresa no significa solo la pérdida del negocio, implica la desaparición de un servicio, la pérdida del empleo local y, en ocasiones, la ruptura del tejido comunitario. Si no hay empresa, no hay empleo, y si no hay empleo, ese municipio evidentemente tiende la gente a salir del mismo. Por lo tanto, se producen las zonas deshabitadas o vaciadas. El 70% del empleo en zonas rurales en Iberoamérica depende de microempresas familiares, según CEPAL. Es decir, esto es fundamental para mantener esas zonas, la comunidad en las mismas. Allí el relevo no solo garantiza continuidad, es una herramienta contra la despoblación, a favor de la cohesión social, y por eso es tan importante reforzar programas de formación en entornos rurales, crear incentivos para que los jóvenes emprendan en sus lugares de origen y facilitar el traspaso de negocios ya existentes. La Fundación Universidad Empresa es una de las cosas que se dedica precisamente a esos planes de formación, también de prácticas en las empresas, y esto contribuye pues a la implicación en los negocios ajenos o propios en esa transmisión de padres a hijos. Un buen ejemplo lo encontramos en Castilla y León, donde en el Consejo de las Cámaras, Castilla y León es una zona donde tiene muchas zonas con ese peligro de despoblación, donde el Consejo de Cámaras de Comercio coordina junto con la Junta un banco de empresas para traspasar negocios rurales a jóvenes emprendedores. En 3 años, más de 80 empresas han encontrado sucesores gracias a este sistema, no solo de la propia familia, sino a lo mejor externos, que una empresa que se iba a abandonar, en este caso por la parte rural, se ha podido dar la oportunidad a los jóvenes, a una nueva generación que, sin tener que los lazos familiares, ha podido tener la oportunidad de continuar con ese negocio y, por lo tanto, también hacer autoempleo y mantener el ecosistema empresarial y de la sociedad en esa zona rural. Otro ejemplo lo está desarrollando también la Cámara de Comercio de Oviedo, en esa misma línea. Y para entender la dimensión real del relevo generacional, permítanme compartir algunos casos reales, ¿no?, que ilustran los desafíos de las oportunidades que conlleva. La Cámara de Madrid organizamos talleres gratuitos para ayudar a las pymes familiares a gestionar el relevo
familiar. No solamente el crear la expectativa, el que nuestros hijos conozcan y crean en lo que es el futuro y en el negocio, sino en preparar la sucesión de una manera ordenada y organizada, tan importante porque no solamente es querer, sino es hacerlo bien para evitar problemas futuros, sobre todo cuando hay varios hijos. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas familiares constituyen uno de los pilares básicos de la economía regional. En Madrid, como decía, es el 70% del PIB y el 75% del empleo privado. Que el relevo no es solo una cuestión interna de cada empresa, necesita redes, acompañamiento y apoyo externo, que la formación, la planificación y la empatía intergeneracional son claves, que las cámaras podemos y debemos ser ese actor que pone en contacto generaciones, recursos y soluciones. Y como he dicho, las cámaras de comercio podemos y debemos ser catalizadoras de ese relevo generacional, detectando a las empresas en situación de riesgo por falta de sucesión, formando a los futuros relevistas en competencias empresariales y liderazgo, asesorando y aconsejando, acompañando los procesos de traspaso con el apoyo legal, financiero y emocional, conectando a los jóvenes con el legado y a los mayores con el futuro. Y sobre todo creando una narrativa positiva. La continuidad empresarial no solo es un reto, es una palanca para construir una economía más estable, más equitativa y más moderna. Este tema nos interpela a todos, porque si no somos capaces de asegurar el relevo generacional en nuestras empresas, estaremos comprometiendo la continuidad del tejido productivo que sustenta nuestras ciudades, nuestras regiones, es decir, nuestra sociedad. Hagamos el relevo generacional una prioridad compartida. Es prioritario, absolutamente. Una cuestión de futuro, pero también de justicia intergeneracional. Tendamos puentes entre quienes han construido y quienes están llamados a seguir construyendo. La tradición es un activo, la innovación es una necesidad y el relevo una responsabilidad de todos nosotros. Sin empresa no solo es nuestro negocio, es la economía de nuestra localidad, de nuestra comunidad y de nuestro país y su empleo. Este viaje del relevo generacional no es lineal, es complejo, desafiante, pero profundamente necesario. Como cámaras de comercio tenemos una misión que trasciende lo económico, construir puentes entre generaciones, regiones, saberes y tiempos, ser el lugar donde la tradición se transforma en innovación sin rupturas, donde el conocimiento acumulado dialoga con el empuje de lo nuevo. Estamos llamados a ser garantes de esa transición con herramientas, con políticas, pero sobre todo con visión de futuro. Porque el futuro, como decía Borges, no está escrito, sino que está por construir y lo tenemos que construir juntos, con respeto, con diálogo y con acción. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Ángel Asensio en calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Madrid por esta interesante exposición para cada uno de ustedes, participantes de esta edición 53 del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, AICO, y la Asamblea General Extraordinaria. Se nos ha dado la oportunidad y a usted un espacio para preguntas y respuestas dirigidas tanto al señor Ángel Asensio como al profesor Iván Gatón. Alrededor del espacio, acá del salón, nuestro equipo de protocolo tendrá a la disposición un micrófono de mano para dirigirse a cada uno de ustedes y así puedan extender preguntas, solicitudes o inquietudes. Adelante. Allá. Muy buenos días a todos. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Esta pregunta es para mi amigo que tengo aquí al lado y es una pregunta que tiene que ver con acciones y quiero consultarte, Ángel, en relación, desde luego, al cambio generacional que es indispensable para, textualmente, la sociedad, particularmente para las empresas. ¿Crees tú que sea necesario que se implemente como una política pública de educación la educación dual?
Es decir, la educación dual tiene que ver con el estudiante universitario que está en su profesionalización, pero que esta educación sea, desde luego, académica, pero también en las empresas. Esto permite, por un lado, que entiendan perfectamente cómo opera una empresa, cómo lo que están aprendiendo se implementa y no suceda lo que usualmente pasa, que salen los jóvenes preparados, pero la realidad es muy diferente. En las empresas no aplican adecuadamente y en las empresas pedimos que tengan experiencia y no los contratamos. Entonces, a mí me parece que uno de los temas que van a permitir implementar, pero te consulto a ti, es la política de educación dual. ¿Lo ves como una herramienta útil? Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, querido amigo Jesús, presidente de la Cámara de México. Creía que me ibas a preguntar al principio, por donde enfocabas la pregunta, si había que empezar en la educación desde pequeños a tener conocimiento de lo que es un empresario y de lo que vale para la sociedad. A lo que iba a decir que es fundamental para cambiar la percepción y valorar, poner en valor lo que significa un empresario, que es una persona que arriesga para generar riqueza y empleo. Respecto a lo segundo, creo muchísimo en lo que tú has dicho. Una vez me dijeron, la teoría vale 0, la experiencia vale 1 y las dos 10. Lo que tú acabas de decir es la suma de las dos. En la Cámara de Comercio e Industria de Madrid hacemos formación dual. Es importantísimo complementar la formación teórica con la práctica, para lo que tú has dicho, aterrizar la teoría, y al ponerlo en práctica uno se da cuenta de que hay una diferencia sustancial. La teoría es fundamental para desarrollar mejor la práctica, pero si no lo contrastas con la práctica puede haber un abismo, que eso puede dar lugar a que se pierda mucho tiempo en poder desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos. Creo mucho en ello. La Fundación Universidad Empresa, por otro lado, también ahí hacemos las prácticas curriculares, es decir, mientras se está haciendo el estudio de la carrera, la graduación, y también las extracurriculares, una vez que lo han acabado, también hacer esas prácticas, que lo que hace es complementar la teoría con la práctica, y la dual va a ser futuro sí o sí. Espero haberte podido responder. Muchas gracias. Otra pregunta más de parte de ustedes, los participantes, ya sea dirigida al profesor Gatón como al señor Ángel Asensio. Continuamos. La dama. Buenos días, mi nombre es Maris Francisco, pertenezco a la Cámara de Comercio de San Cristóbal. Mi pregunta es para el señor Ángel Asensio. Es más que sobre el fondo del tema, es sobre la forma. Si ustedes tienen, es una pregunta más dirigida, si tienen alguna iniciativa de colaboración o quizás acuerdos interinstitucionales entre cámaras. Porque, por ejemplo, nosotros la Cámara de San Cristóbal, viendo la necesidad que existe en apoyar a esas empresas familiares para hacer esa transición, tenemos una línea en nuestro plan estratégico para fortalecer y dar apoyo a esas pymes. Sin embargo, estamos haciendo pininos. Y sabemos que ya hay otras cámaras que básicamente tienen más que esos pininos, ya pasaron a un máster, a un PhD en esas áreas. Entonces nos interesaría saber si tienen esas líneas de colaboración que podamos explorar en conjunto. Muchas gracias también por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos una escuela de formación donde formamos a más de 10.000 alumnos al año. Y, por supuesto, los acuerdos de colaboración. Creo que una de las fortalezas y ventajas, siempre se ha hablado con el presidente Mario, con el anterior presidente Francisco Herrero, de que el potencial de AICO, uno, es la relación entre las cámaras de toda Iberoamérica, para pasarnos conocimientos, experiencias de unos a otros y apoyarnos en los que hayamos podido desarrollar unos. Cada uno tendrá su aportación y entre todos enriqueceremos mucho más el producto o el proyecto o el servicio común que podemos dar. Entonces, por supuesto, disponibilidad absoluta de lo que nosotros tenemos en esa experiencia en la parte de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en la parte de la Fundación Universidad Empresa, a disposición vuestra, que es el objetivo que estamos aquí, para trabajar juntos, para crear una gran comunidad económica, empresarial, que es todo Iberoamérica, que es la alternativa a lo que decía el profesor anteriormente, ¿verdad? Y en lo que tenemos que ser fuertes, y tenemos esos valores cristianos, educación, cultura, idioma, y tenemos que aprovechar, y esto tiene que ser el objetivo de AICO, y de ahí además desarrollar negocio entre todas nuestras empresas en nuestro mercado. Excelente, vamos con 3 preguntas más, una ya detrás y 2 de este lado. Adelante, caballero. Por favor, encenderle el micrófono de este lado.
¿Ya lo tiene encendido? Verificar. Hola, hola. Muy bien, se le escucha, Sí, adelante. gracias, gracias. Buenos días. Juan Pablo González, Cámara de Comercio de Puerto Plata, para el señor Iván Gatón. ¿Dónde está, Iván? Acá. Ok. Va muy relacionado con el papel de China. Y contar a modo de anécdota que en el año 2018, cuando el gobierno de República Dominicana decidió terminar las relaciones diplomáticas con Taiwán y adherirse a China, todos estábamos muy entusiasmados. Inclusive recuerdo una reunión que hicimos desde la Cámara de Comercio de Puerto Plata con el señor Roberto Salcedo, que es como el que era el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China, Santana, Roberto Santana, todos muy entusiasmados porque iba a haber negocios con China. Le dimos la espalda a Taiwán y le abrimos las manos a China, con muy buenas expectativas. Creo que en muchas cámaras se empezó a hablar del tema y a hacer reuniones, a ver qué podíamos exportar a China. Y casualmente el año pasado empezó un proceso interno en República Dominicana que las mismas cámaras de comercio están locas con el tema chino, porque nos han invadido las tiendas chinas. Entonces desde las mismas cámaras nos mandaron a hacer unos estudios a ver si esas tiendas chinas estaban pidiendo factura porque la competencia era desleal y realmente no hemos visto como ese beneficio de esas relaciones con China. Entonces me llama mucho la atención eso y también que ahora mismo la CELAC, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la semana pasada sostuvieron una reunión en China para adherir a varios países de América Latina y el Caribe a la famosa ruta de la seda. Entonces seguimos viendo de que eso es como dispar no parece que fuera conveniente para América Latina el tema chino. Entonces escuchar un poco sobre eso, por favor. Mire, hay un problema que es el que planteaba y como decía el señor Asensio, tiene que ver con el cultural. Lo primero que un servicio de inteligencia de un país que se respete hace es evaluar cuál es la forma de pensar del otro. Nosotros tenemos una visión muy eurocéntrica, creemos que los demás piensan como nosotros. El software, el programa de los chinos no tiene nada que ver con el programa de nosotros. Incluso yo recuerdo muchacho con 22 años en Taiwán que daba trabajo que le dijeran a uno en mandarín "meo", que significa no, porque los chinos siempre evaden. ¿Por qué? Porque es una visión taoísta. Es que son así. Es un pueblo que tiene 2500 años ininterrumpido de historia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen un proyecto. Entonces nosotros, que no nos tomamos una pastilla que se llama Ubicatex de 1000 miligramos, pasamos por alto que antes de venir aquí, estuvieron en Argentina y le ofrecieron de todo, pero no invirtieron donde dijeron que iban a invertir. ¿Qué hicieron? Necesitaban en la Patagonia un espacio, porque desde el hemisferio sur es más fácil enviar a Marte o al espacio exterior, específicamente al lado oculto de la Luna, pero ahí instalaron una base científica donde los argentinos no acceden, porque fue una de las condiciones. Estados Unidos le hizo otra base militar al frente, porque dice que lo que hay es una antena que recoge señales en la zona. Entonces, lo otro es que nosotros estamos pasando por alto que el capitalismo chino es capitalismo puro y duro, pero es un capitalismo de Estado, donde el empresario no es el que decide, yo voy a hacer tal cosa. El año pasado, aquí en República Dominicana dicen, se pasó de contento. El dueño de Alibaba se pasó de contento y se puso a criticar al gobierno chino. ¿Lo han vuelto a ver en los medios? No, porque el empresario debe hacer lo que el partido dice. Además, no sé si ustedes sabían, allá el que rompe la jerarquía, lo rompen a él. Entonces, en América Latina nosotros tenemos un problema de que estamos evaluando a los chinos como que van a venir con un capitalismo predicado por la teología de la liberación, y no es así. Entonces, los chinos poco a poco y con estrategias que aquí hemos pasado por alto. Pero
aquí usted se encuentra chinos en Gaspar Hernández con una chancleta, pero ya quebraron al comercio más antiguo. Yo soy de Sabana Grande de Boyá, y eso es una zona de Batey, en la provincia de Monteplata. La tienda icónica de mi pueblo se llamaba La Mariposa. Llegaron unos chinos que no hablan español, y oigan el nombre que le pusieron a la tienda: Sabana Grande de Boyá. Y son chinos, pero ya desplazaron a la tienda que estaba allí. Es decir, el chino tiene otra forma. Por eso Harvard empezó a dar clases de diferencias culturales para hacer negocios. Entonces, lo que sí tienen que ver es que la franja y la ruta de la seda, y con el señor Puig se lo puedo compartir, que es un trabajo que hicimos, ese es el proyecto geopolítico de China. No es un proyecto de comercio, es un proyecto geopolítico. Espero que le haya... Continuamos con una pregunta más. Acá adelante con la dama. ¿Su pregunta? Ahí está su micrófono. Te escuchamos. Gracias. Por aquí María Victoria Menicucci para el señor Iván Gatón. Me preocupó mucho el tema de la geopolítica y de cómo nos están arropando. La pregunta es si eso tiene solución y si hay algo que podamos hacer en Occidente para en el 2050 ya no estar arropado. Hay un problema serio. La gente que dirige, y me van a disculpar porque yo soy muy de los clásicos, y tanto Platón como Aristóteles no creían mucho en algo que nosotros practicamos mucho en nuestros países, que es más pornocracia que democracia. La gente que dirige debe tener visión de largo plazo. Occidente se ha ido quedando sin líderes políticos, y eso es una encrucijada que ustedes no se imaginan. Es decir, la gente que nos representa a nosotros en un mundo como en el que estamos hoy son populistas. Se están llevando de likes, se están llevando de las empresas de mercadeo que le dicen: mire, si usted se pone tal color de ropa, a usted le va a ir mejor. Pero no nos estamos yendo a la sustancia. Sin un liderazgo cohesionado. Yo le decía al actual cónsul en México de España, el señor Hernández, yo le decía: mire, nosotros no estamos en la mesa y vamos a hacer el menú. El mundo transatlántico tiene que unirse, pero para eso se necesitan políticos. Y él me decía: bueno, el problema está en si vamos a encontrar a los políticos que estén pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. El gran problema nuestro tiene que ver con liderazgo. Nos van a comer como Chofán, como Chosuí, pero India y China están preparando a sus muchachos. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo veo en América Latina que las muchachas que hacen promesa de coito sin garantías en OnlyFans son las que aparecen en la plataforma aquí diciendo que no hay que estudiar porque yo me gano viviendo en San Francisco de Macorís $50,000 mostrando mis partes pudendas. Y cuando el entrevistador del programa que más ven los muchachos de 18 a 22 años de República Dominicana le dice: ¿y tu madre qué te dice? No, mi madre no dice nada porque yo le doy todo. ¿Y tú no piensas estudiar? Y dice: ¿y estudiar para qué? En este país no hay un profesional que se gane lo que yo me gano. Entonces, hay un tema que nosotros estamos descuidando, que es la juventud. Entonces, yo creo que es un tema que hay que trabajarlo ya con la niñez. Muy bien, pasamos a una próxima y última pregunta de este panel de preguntas y respuestas con nuestros expositores. Adelante. Gracias, y es de nuevo para el profesor Iván. Soy Amílcar Rocha, represento a la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, Bolivia, y quiero hacerle una pregunta porque, y se lo dice un presidente de una Cámara de un país mediterráneo, la geopolítica mundial ha estado basada en establecernos cerca de los ríos y cerca de los mares. Y cuando uno viene de un país mediterráneo que a propósito no nació mediterráneo, no fue nuestra elección, nos lo robaron,
¿verdad? Apuesta por unas nuevas tecnologías. Nosotros estamos apostando en exportar software, en volvernos un hub tecnológico, ¿verdad? Específicamente en Cochabamba. Entonces, yo quiero saber cómo influye hoy sobre la geopolítica mundial las nuevas tecnologías y cambiar de puertos marítimos a cambiar de puertos marítimos a puertos USB. ¿Cómo interfiere eso sobre la geopolítica mundial? Bueno, la geografía no cambia. Ustedes, aunque no tengan mar, tienen armada. Es un caso paradójico. Bolivia no tiene mar, pero tiene una armada. Ustedes tienen grandes ventajas y ustedes pueden seguir haciendo lo que yo vi que sí están haciendo con el litio, que es la forma de poder agregarle valor. El problema no es tanto dónde estén ubicados, y me explico. Yo voy a Israel porque quiero ver qué es lo que han hecho aquí, porque aquí no hay agua. Pero yo voy camino a Galilea, Nazaret, y yo veo platanales. Plátano, eso necesita mucha agua. Y yo digo, ¿y cómo esta gente produce plátano en este desierto? Hay una élite política que se dedicó a pensar. Luego me llevan a un centro y en el centro quien da las explicaciones es un ex piloto americano, pero de ascendencia judía, y nos dice, mire, aquí los muchachos que tienen una idea, se les consigue dinero para que la desarrollen. Entonces yo dije, espérate, pero aquí están ubicados entre enemigos, que no es el caso de Bolivia. Aquí, si los dejan solos, se los comen vivos, todos los vecinos, pero no tienen agua. Pero ¿y cómo este país se ha desarrollado? Yo veo unos jóvenes que vienen a tomarse una cerveza con el fusil, pero estoy hablando de mujeres y de hombres, pero vienen de su servicio militar. 2 años de servicio militar. Usted dirá, ¿y es que vamos a tener una sociedad de espartana? No, pero los israelíes son un ejemplo para ver si hay. ¿Qué da la jerarquía militar? Meritocracia. Pero también, ¿qué da la jerarquía militar? Disciplina. ¿Y qué da cuando un pueblo tiene una fe que le sirve como aglutinador? Pero eso me da un referente común. Yo tengo más preocupación por la división que se dio en el MAS, porque el que es de Rurrenabaque está preocupado por lo que están haciendo en La Paz. Entonces yo tengo más preocupación por lo que pasa entre Evo y Arce que el que ustedes no tengan salida al mar. Entonces, uno de los problemas nuestros, y más un país como Bolivia, que es más grande que España y con recursos inagotables, no es un problema de dónde esté ubicado. Es un problema de una élite política y económica que tenga un proyecto de país. Queda contestada su pregunta. Pasamos a un turno más concedido al señor Natalio. Adelante. Favor encenderle el micrófono, chicos. Bueno, para el profesor Gatón, gracias, excelente exposición. Te voy a hacer la pregunta más fácil quizás. El pseudo enfrentamiento entre Donald Trump y Xi Jinping, ¿a qué nos lleva? Mire, hay una realidad. ¿Cuántos países tiene el mundo? 193. ¿Con cuántos tiene China superávit? Con 175. El déficit comercial de Estados Unidos sobrepasa los 300.000 millones de dólares. No es solamente Colombia, que el déficit es 14.000 millones de dólares. Eso es una bagatela. Pero aquí hubo algo que ustedes quizás no saben. Lo que ha ayudado a que algo que se llame la trampa de Tucídides no se diera, que es que cuando un imperio va en ascenso y otro va en declive, terminan en guerra, es una teoría geopolítica
y ahí estaba Emanuel Wallerstein y ese grupo. ¿Qué es lo que realmente le duele a los imperios? El bolsillo, la economía. Señores, China y Estados Unidos se necesitan más que dos jóvenes fogosos enamorados. Por más que ustedes los vean peleando, hay una atracción de testosteronas y de feromonas. ¿Cuáles son esas atracciones? Oh, la de la deuda. ¿Quién tiene deuda? Oh, y la inflación con los productos. ¿Se hace el cambio de un momento a otro? No. Entonces, eso que usted dijo de pseudo, sí, hay que tomar medidas, porque todos los análisis de inteligencia indican que si Estados Unidos sigue teniendo la cantidad de muertos que tiene por sobredosis, es decir, Estados Unidos, señores, no sé si ustedes saben que mueren más de 100 personas por día por sobredosis, por fentanilo, solo fentanilo. La violencia, el problema de que la sociedad se fracturó, no sé si lo sabían, y eso es un problema grave cuando una sociedad está fracturada. Entonces, si Estados Unidos en lo económico no tomaba algunas previsiones, como dijo Xi Jinping en Davos, China va a ser el gran defensor de la globalización. Yo recuerdo en unos 14 años que estuve visitando Ginebra, cuando vi hace más de 10 años que los chinos montaron una alegoría china en la propia Organización Mundial de Comercio, dije yo, bueno, esto hay que esperar porque los chinos van a mandar. Ahora, ¿qué pasó con la geopolítica? La geopolítica derrumbó todos los acuerdos de la Ronda Uruguay. La política dejó la Organización Mundial de Comercio de lado. ¿Qué nos indica eso? Que la geopolítica manda, y en este caso a Trump ni a Xi Jinping les conviene irse a pelear. Y por eso es que ustedes ven que a pesar de todo hicieron un arreglo la semana pasada. Y lo que están arreglando, y no se sorprendan luego, es algo que se llama esfera de influencia. De esta manera concluimos esta etapa.